Arroz rojo, el arroz mexicano más colorido, tan sabroso y esponjoso que lo querrás comer siempre. Este arroz no puede faltar en la mesa de las familias mexicanas y es que es delicioso, además de perfecto para acompañar nuestros guisos. A mí me encanta solo con mole, pero con lo que sea que lo acompañes te va a encantar, por ello te invito a prepararlo. Aquí ya tengo una taza de arroz copeteada. Para medir, yo me ayudé de una taza medidora, pero sin problema puedes usar alguna otra taza que tú tengas en casa, por ejemplo la que utilizas para el café o té. Lo importante aquí es que la misma taza con la que midas el arroz sea la misma que utilices para medir los líquidos, no vayas a cambiarla. Ok, ahora el arroz yo lo dejé remojando unos 15 minutos en agua tibia. Voy a ir presionando con mis manos. Como puedes ver, el agua se pone blanca por el almidón, así que voy a ir cambiándola y presionando de 2 a 3 veces más. Por último, voy a transferirlo a un colador y lavaré muy bien a que el agua salga transparente. También te comento que puedes poner una cubetita abajo para no desperdiciar el agua que sale del arroz. Puedes usarla para regar tus plantitas o alguna otra cosa. Pero bueno, ya que el agua salga transparente, dejaré secar el arroz en el colador. Debe estar seco antes de llevarlo a freír. Mientras tanto, prepararé el recaudo. Aquí ya tengo 3 tomates pequeños tipo guaje o roma. Deben estar bien maduros. En este momento los agregaré a la licuadora. Y te comento que los corté en trozos para que no cueste tanto trabajo licuarlos. También añadiré un ajo grande que corté en 3 piezas, puedes usar hasta 2 ajos pequeños, y un cuarto de cebolla pequeña que igual corté para poder licuar fácilmente. Posteriormente voy a poner una pizca generosa de pimienta negra molida. Ahora, si para este arroz tú solo quieres usar agua, te recomiendo que en este momento agregues una cucharadita de caldo de verduras o pollo en polvo. Yo usaré caldo de pollo, por ello en este momento añadiré solo un chorrito para ayudar a que se licúen bien los ingredientes. Cubriré y voy a licuar por unos 2 minutos aproximadamente. Quiero que quede todo bien molido porque no voy a colar esta salsa. Y bueno, te comento que si quieres que tu recaudo quede aún más rojito, puedes agregar un cuarto de cucharadita de paprika molida o incluso consomé de tomate. Ok, ahora en una cazuela añadiré un poco de aceite, unas 2 cucharadas aproximadamente, solo a que cubra bien la base de la cazuela. Para asegurarme que el aceite esté caliente, añadiré un grano de arroz. Cuando salgan muchas burbujitas alrededor, es momento de vaciar todo el arroz. Voy a freír sin dejar de mezclar con la estufa a temperatura media alta. Lo que quiero es que los granitos de arroz se vean ligeramente doraditos. Esto te tomará de 3 a 5 minutos o un poco más dependiendo de la estufa. Pero bueno, mientras frío los granos de arroz, te comento que el arroz que se usa en México es un arroz de grano largo. Yo donde vivo no lo consigo, por ello sustituí con arroz basmati que tiene un grano un poco más largo, pero igual ayudará bastante. Aprovecho también para decirte que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Voy a seguir mezclando para freír muy bien el arroz hasta que cada uno de los granitos se vean ligeramente doraditos. Durante este proceso escucharás cómo revienta el arroz. Suena como si estuvieras haciendo palomitas de maíz. Esto ayuda a que tu arroz quede bien esponjosito, así que no dejes de mezclar para que todos revienten bien. Ok, aquí ya está comenzando a dorarse el arroz. Por ello voy a agregar una zanahoria que corté en cubitos muy pequeños. Mezclaré y también voy a ponerle una pizca generosa de sal. Seguiré mezclando a que el arroz se vea aún más doradito y que ya no esté tronando. Ahora, si usas granos de elote fresco, te recomiendo los pongas en este momento para que el arroz quede aún más rico. Aquí ya está perfecto, así que voy a reducir la temperatura a media baja y es momento de agregar el recaudo.
trata de añadir todo. Y si queda un poco en el vaso de la licuadora, no te preocupes, ahorita verás cómo usaremos todo. Continuaré mezclando y voy a cocinar por 2 a 3 minutos más, o hasta ver que se ha evaporado el agua para que cada granito de arroz se impregne del delicioso sabor que le dará el recaudo. La verdad es que ya huele súper rica la cocina. Mientras el arroz se sazona, voy a poner 2 tazas de caldo de pollo al vaso de la licuadora. El caldo debe estar calientito y como te comenté puedes usar solo agua o caldo de verduras. Como puedes ver, no llené completamente las tazas. Al agregar el caldo al arroz, ajustaré. Ahora voy a mover para limpiar muy bien el vaso y aprovechar todo el recaudo. Ok, una vez se vea seco el arroz, añadiré 1/4 de taza de granos de elotes congelados y 1/4 de taza de chícharos igual congelados. Las verduras aportarán mucho sabor a nuestro arroz, pero puedes omitirlas o sustituir por algunas otras verduras. Reduciré la temperatura de la estufa a baja y vaciaré en este momento el caldo de pollo que puse en el vaso de la licuadora. Todo el caldito, limpiando muy bien a que no quede nada en el vaso. Mezclaré un poco y como te comenté hace un momento, le va a faltar un poquitito del caldo de pollo, así que en este momento voy a agregar solo un chorrito. ¿Y cómo me di cuenta? Es muy fácil, los líquidos deben cubrir el arroz completamente. Deben quedar aproximadamente medio centímetro arriba de los granos, todo es a ojo. Y antes de que se me olvide voy a ponerle un chilito, el cual puedes perforar ligeramente para que libere su sabor en el arroz. El chile igual es opcional, pero en el arroz de mi mamá nunca falta, por ello decidí agregarlo. Cuando comience a hervir, prueba y si hace falta le pones un poco más de sal o caldo de verduras en polvo, lo que tú prefieras. Toma solo un poquito y ten en cuenta que debe sentirse muy ligeramente salado para que cuando esté listo el arroz quede en su punto. Tampoco vayas a pasarte de sal. Para mí así ya está perfecto, tiene un sabor muy rico. No tuve necesidad de agregar más sal porque el caldo de pollo ya tenía. Así que en este momento voy a cubrir. Dejaré a temperatura baja de 15 a 20 minutos a que el caldo se evapore. Mi arroz estuvo listo en 15 minutos. Revisaré con una cuchara a que no tenga nada de líquidos en el fondo. Retiraré de la estufa, cubriré nuevamente, pues dejaré reposar así por 10 a 15 minutos más. Después de este tiempo voy a pasar un tenedor por la superficie del arroz para esponjarlo aún más. Créeme que se ve genial, huele delicioso y sabe mucho mejor. Está perfecto para servir. ¿A poco no se te antoja? Queda sueltito, esponjosito y con color y sabor a México. El arroz perfecto para acompañar tus comidas. Combina perfectamente con cualquiera de tus guisos, aunque a mí me encanta acompañarlo con un pollo con mole. Y bueno, espero te haya gustado cómo preparé este arroz rojo. Si es así, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Me encantaría me dejes un comentario para así saber qué te ha parecido la receta y me ayudarías muchísimo si compartes en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.